Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos todos y todas de nuevo a vuestra casa del Oráculo de Delfos 700. En la reflexión de hoy vamos a partir de un cuento zen antiguo que a mí me gusta mucho, que quizás sea un poco raro, un poco enigmático o quizá en cualquier caso a lo mejor un poco exagerado o un poco hiperbólico a la hora de exponer la idea que quiere manifestar o que quiere defender. En cualquier caso, yo lo comparto con vosotros y después hacemos en torno a él la breve reflexión que hoy os quiero comunicar y que os quiero compartir. Cuentan que un maestro zen mayor que vivía solo recibió un día la visita de un matrimonio vecino con una hija que tenían adolescente y que llevaban un bebé en brazos. Llamaron a la puerta del maestro, el maestro les abrió la casa y entonces pues los padres muy iracundos, muy enfadados, muy alterados, con el bebé en brazos, le dicen: maestro, que nuestra hija nos lo ha contado todo y que usted la dejó embarazada y ella nos estuvo un tiempo engañando, pero ahora nos ha dicho que usted es el padre y vergüenza le debería dar a usted con la edad que tiene haber abusado de una menor y encima con todo lo que usted predica, lo que usted enseña, esto es tan incoherente que vamos, pero además no vamos a permitir que usted eluda su responsabilidad. No le vamos a denunciar, pero usted es el padre y usted se va a encargar del bebé, porque nuestra hija es muy joven y con 15 años, adolescente, ella no tiene edad de ser madre y de encargarse de un bebé. Eso se lo tenía que haber pensado usted antes. Así que aquí le traemos a su hijo para que usted se haga cargo de su responsabilidad de padre. Dicen que el maestro Zen, sin inmutarse, cogió al bebé en brazos diciendo: muy bien, muy bien. Y los otros pegaron un portazo, se fueron con la niña y dejaron al maestro Zen con el crío. Al poco tiempo, como unas 10 o 15 días más tarde, llaman otra vez a la puerta, abre el maestro, que llevaba al bebé en brazos, y era otra vez el matrimonio con la cría, con la muchacha, y el matrimonio, el padre y la madre, mirando para abajo, muy avergonzados, muy apesadumbrados, y pues el padre toma la palabra y le dice al maestro: maestro, mi hija tiene que hablar con usted, tiene que decirle algo. Y la muchacha, la adolescente, pues se dirige al maestro y le pide perdón por haber mentido. Entonces le cuenta que el hijo era de un chaval adolescente también, con el que la chiquilla había estado liada y demás, pero que tuvo muchísimo miedo de cara a sus padres y a los padres del muchacho a contar la verdad, y entonces pues optó por el camino fácil de echarle la culpa a un adulto. Y como al maestro Zen lo veían muy bonachón y muy bondadoso, pues dijo: pues a este le vamos a alargar el mochuelo. Pero venían a disculparse, a pedirle perdón, a contarle la verdad, y el padre dijo: así que usted se quedó callado, no dijo nada, pero no tiene obviamente la más mínima obligación, ni es su caso, ni es su historia, ni es su problema tener que criar a un niño que no es suyo. Así que venimos a hacernos cargo del bebé y a llevárnoslo. El maestro Zen, depositando al bebé en brazos de su madre, les dijo: muy bien, muy bien. Hasta aquí el cuento. Naturalmente, como todos los cuentos, es una metáfora, pero también, como se dice en la tradición zen, el cuento es la distancia más corta entre el hombre y la verdad. Entonces, a mí me gusta mucho porque, aunque sea exagerando un poco quizás la escena o exagerando la narración, pero lo que está transmitiendo sin ninguna duda es el gozo y la actitud muy, muy, muy esencial en la filosofía zen de la aceptación de lo que es. Ya Byron Katie hace muchos años publicó un libro que se llamaba Amar lo que es. Después, más adelante, Jeff Foster también escribió un libro sobre la aceptación radical. Se han escrito muchas cosas. Bueno, servidor de ustedes, con toda modestia, también tiene un libro publicado con ese título, El poder de la aceptación, que pues, algún vídeo más adelante os lo presentaré. Pero me parece realmente, realmente importante y crucial no solo en la consecución de la eudaimonía o de la felicidad, como decía Aristóteles, sino en lo que es el camino de crecimiento y desarrollo personal del ser humano hasta su propia plenitud, lo que supone la aceptación. Y no hablamos hoy desde un punto de vista psicológico del poder de la aceptación
bueno, pues como lo que te abre, digamos, montones de puertas para abrazar lo que es, y en ese sentido no derrochar la energía que se derrocha cuando una persona se resiste o rechaza lo que está ocurriendo en la vida, ¿no? Pues entonces en este camino de realización, evidentemente, aceptar lo que hay, pues es una, sin ninguna duda, es una prueba de madurez personal, espiritual, mística y de todos los tipos. Pero es que, como os decía, aparte ya bueno, del enfoque psicológico, que no va a ser el que vamos a tratar hoy, en el sentido de, pues, ¿quién puede algo contra un hombre o una mujer que lo acepta todo? ¿No? ¿Qué puede hacerle daño? ¿Qué puede vencer a un hombre o a una mujer que acepta todo lo que es, todo lo que sucede en su vida? No lo digo desde el punto de vista, como digo, de la fortaleza mental o psíquica o del tema del equilibrio psicológico, que sería el enfoque psicológico de la cuestión, sino desde el punto de vista del crecimiento personal, del sentido de la vida, de la profundidad existencial del ser humano, o si ustedes quieren, desde el punto de vista espiritual, entendiendo, como siempre hemos entendido en este canal, lo espiritual como la búsqueda de nuestra interioridad, de nuestra verdadera identidad, de lo que somos, más allá de nuestros condicionamientos y más allá de nuestra identificación con el cuerpo y con la mente, que también somos eso, por supuesto, pero el no reducirnos a, bueno, a la experiencia de lo que aparece en la conciencia, ¿no? Pues desde las filosofías que empezaron con Kant y continuaron con, bueno, si ustedes quieren, incluso con Descartes, y después siguieron con Kant, con Brentano, con Husserl, y luego las corrientes de pensamiento transpersonal que tenemos hoy en la actualidad, todo eso engancha con esa idea muy, muy zen de que todo aquello que aparece en nuestra conciencia no podemos ser nosotros mismos, porque lo que aparece en la conciencia, tal como aparece, también desaparece. Y aquello que es, eso ya venía del viejo Aristóteles, lo que es la mismidad de cualquier ente o de cualquier ser es justamente lo que permanece tras los cambios, o dicho de otro modo, lo que nunca cambia. Luego, si todos mis contenidos de conciencia, los cuales incluyen la conciencia de mi propio cuerpo y la conciencia de todas mis experiencias mentales, si todo eso es objeto y aparece y desaparece, yo no puedo ser eso. Yo tengo que ser algo que está más adentro de esos contenidos de conciencia, o dicho de otra manera, como se dice tanto en la filosofía zen como en la psicología transpersonal, soy la misma conciencia. Yo soy la conciencia que observa. En ese sentido, en ese sentido que entendemos la palabra espiritualidad como el despertar de esa conciencia que somos del sí mismo, de la propia mismidad, del yo soy, que diría Nisargadatta Maharaja. En ese contexto, crecer en ese camino, se hace indispensable la aceptación en ese crecimiento por una razón muy básica, y es que nosotros no podemos distinguirnos de nuestra propia vida. Es decir, la vida no es una cosa que yo me pongo encima como la ropa, como esta camisa o como un sombrero. La vida no es algo que alguien extraño a mí me da porque yo no la tengo. Es decir, que yo antes de tener vida simplemente no era. Entonces yo no soy si no tengo vida, no lo era cuando no tenía vida y no seré si no tengo vida. Es decir, la vida, por tanto, es algo absolutamente indiscernible de lo que yo soy. No es que yo tenga vida como puedo tener ropa, como puedo tener boca, ojos o frente. Es que yo soy mi propia vida. En ese sentido, cuando lo que sucede en mi vida yo lo rechazo, de alguna manera, a ver si soy capaz de expresar esta idea bien, es como si me rechazase a mí mismo. Porque yo no puedo escindirme a mí mismo de mi propia vida, no me puedo separar. Y mi vida son los aconteceres que en cada momento, de modo cambiante, en este mundo de las formas, que se dice también en el Zen, en este mundo de lo manifestado, mi vida es aquello que fluye permanentemente a través de mí y de mi propia conciencia. En ese sentido, de alguna manera diríamos, es un poco inmaduro en términos espirituales quedarme solamente con los aspectos de esa vida que me resultan placenteros y sin embargo rechazar aquellos que me resultan dolorosos. Es más, precisamente, como nos dirá también Nisargadatta, el apego al placer y el miedo al dolor son precisamente dos de los principales enemigos de la realización del sí mismo, o de mi propia esencia, de mi propia identidad, de mi propia yoidad, mayúscula, por así decirla. Tengo que ser capaz de soltar los miedos y de soltar los apegos, tengo que ser capaz de soltar mi condicionamiento por el placer y el dolor, porque el placer y el dolor van a ser siempre pasajeros, siempre, y tal como vienen se van, y además cada uno de los dos exige el otro.
Cuando hay placer habrá dolor, tarde o temprano, cuando solo fuese porque llegará un momento en que el placer se acabe, y ya eso ya puede producir dolor, por no hablar al miedo a perder las cosas a las que podamos estar apegados porque no son placenteras o porque no son agradables, etcétera. Quiero decir con esto que lo único que quizás pudiese explicar la inaceptación de mi realidad tendría que ser pues que me duela y que yo me resista al dolor, o que no sea placentera, o que en un momento dado me esté privando de algún tipo de placer y por tanto me esté privando de algo a lo que yo pueda estar sin darme cuenta apegado. Pero si yo trasciendo esa identificación con el placer y la evitación del dolor, entonces no habría ninguna razón en absoluto para yo rechazar lo que está sucediendo y por tanto para resistirme, para negarlo, para mirar para otra parte o para salir huyendo. No habría ninguna razón para que no sea la aceptación, el abrazo y la acogida de lo que es el único camino posible en el crecimiento y desarrollo espiritual. Esto es lo que está narrando el cuento. El maestro Zen, pase lo que pase, dice muy bien. Al principio, pues, ante una cosa de tamaña injusticia como hacerse cargo de un crío que no es suyo, el maestro, que por haberse realizado y por haber despertado, ve con más profundidad lo real de lo que vemos en el común de los mortales, inmediatamente se hace cargo de la situación. No hace falta que se lo expliquen. Cuando van a contarle la verdad, al maestro le faltó haber dicho, pues yo lo sabía desde el primer día, y sabía lo que estaba sucediendo, y sabía que vuestra hija os había engañado. Ya el motivo, pues no lo sé, pero uno de los más normales era el miedo también. O sea, hubiera sido fácil de adivinarlo, ¿no? Si uno se lo propone. El maestro, en cuanto se hace cargo de la situación, dice, bueno, pues aquí hay una cría incapaz de ser madre, incapaz de salir para adelante, y unos padres enfurecidos, disgustadísimos y que tampoco saben gestionar lo que les acaba de suceder. Y yo, pues, estoy solo, tengo todo el tiempo para mí, tengo toda la libertad del mundo y me están... Es una manera, quizás extraña, pero no deja de ser una manera de pedirme ayuda. La vida me ha puesto delante ahora mismo este reto, tengo que sacar a este niño para adelante porque este niño en esa casa no ha sido bien recibido. Y aquí sí, el maestro abraza esa realidad que cualquiera de nosotros lógicamente hubiera rechazado desde el primer momento, ¿no? Hubiéramos dicho, hombre, no, que en absoluto esto no es mío, nos hacemos una prueba de paternidad, lo que ustedes queráis, pero vamos, me voy a hacer yo cargo de esto, yo no voy a hipotecar mi vida entera para criar un niño que es de otro, que no, que sería seguramente lo que haría todo el mundo, ¿no? O la inmensísima mayoría de la humanidad. Y el maestro del cuento dice, no, muy bien, muy bien. Inmediatamente se da cuenta de la situación, la vida le ha puesto en ese momento en ese brete y el maestro la acepta. Una vez que los otros, bueno, reconocen el error y quieren recuperar la realidad, porque al fin y al cabo lo que hace el matrimonio y su hija adolescente es recuperar la realidad a la que se estaban negando. Y al fin y al cabo no es que sea su derecho, es que también es su deber. Tienen el derecho, por supuesto, de criar a ese niño, pero también tienen la obligación de hacerlo. Y cuando ellos caen en la cuenta y están preparados para eso, entonces el maestro, naturalmente, no se va a poner en su camino ni les va a negar ese derecho ni dicha obligación. Y le dice, muy bien, muy bien. Si nosotros desarrollamos en nuestra vida, en nuestro crecimiento personal, emocional, psicológico y, por encima de todo ello, espiritual, esa capacidad de abrazar, de acoger, de decir sí, de decir fiat, de decir hágase, de decir amén a todo lo que sucede, pues no me cabe la menor duda de que profundizaremos infinitamente más en el conocimiento del sí mismo, que es al fin y al cabo en lo que consiste el camino de la espiritualidad. Ese silencio del que vamos a hablar más adelante, ese silencio contemplativo, que es también condición sine qua non para alcanzar ese despertar o esa iluminación, que es ese comprender lo que verdaderamente somos, se queda completamente cojo sin la actitud de la aceptación. Aceptar lo que hay es la mejor manera de vivir el silencio. ¿Por qué? Porque cuando el silencio es auténtico es un silencio que solamente observa, pero no rechaza, no juzga, no discrimina, sino en todo caso abraza, acoge y dice sí. En todo caso, pues recibe lo que la vida decide y lo que el camino nos pone delante, lo recibe con un muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, esperemos que te haya podido servir esto de algo y si te ha gustado, pues como siempre agradecemos que le des a me gusta y que lo compartas con tus amigos y tu gente. Muchas gracias por estar ahí como siempre y nos vemos en el próximo vídeo.